Hola, hola, hola. ¿Cómo están mis amigos de YouTube? Hoy vamos a hablar de una tragedia que ocurrió en España en los años 80, en 1981 más exactamente. Fue consecuencia de una intoxicación alimentaria producida por un aceite de colza, que tuvo como consecuencia 4.000 muertos y más de 25.000 personas afectadas por unos graves síntomas que son crónicos, que no desaparecen con el paso del tiempo. En este vídeo quería comentar un poco cómo ocurrió aquella intoxicación, cómo llegó un aceite tóxico a las mesas de los españoles y, y qué compuestos químicos están presentes en ese aceite y provocan los síntomas que se observan bueno, y las muertes que han tenido lugar. Entonces vamos a hablar un poco de la química del aceite de colza y de cómo se produjo este síndrome. Bien, el aceite de colza se importó de Francia con un destino industrial. Existen muchas industrias que precisan aceite, bien como lubricante para máquinas, o incluso para determinados procesos, como por ejemplo en la siderurgia. Procesos como el laminado y otros muchos que se realizan en la siderurgia precisan aceites lubricantes. El aceite de colza era barato y por tanto era ideal para estos usos industriales. Pero también el aceite de colza se puede utilizar en el consumo humano, no hay problema, es un aceite de buena calidad, es un aceite saludable y para evitar que este aceite industrial se llevara al consumo, se desviara al consumo, se adulteraba. Adulterarlo simplemente significa añadirle un colorante. No tiene nada de malo ni nada de... Simplemente se le añade un colorante para evitar que ese aceite pueda acabar vendido a consumidores. El colorante que se eligió fue anilina. Existen diferentes colorantes para desnaturalizar aceites, pero en este caso se eligió ese colorante. La anilina es un colorante, es una sustancia amarilla y de un olor fuerte. Adicionado al aceite, junto con el color verdoso del aceite, da lugar a una especie de color azulado que disuade de poder freír en eso un huevo. Además tiene un olor también desagradable. Este aceite desnaturalizado con anilina pues se destinaba lógicamente al uso industrial. Este aceite fue importado de Francia por una empresa, Rapsa, una empresa del País Vasco, la empresa Rapsa, que después lo vendía a las industrias para sus usos industriales. Bien, el aceite de colza procede de las semillas de la colza y, como digo, es un aceite totalmente sano. Actualmente, o bueno, desde aquel problema, desde los años 80, pues en España no se vende, no lo hay en los supermercados porque la gente no lo compra, tiene miedo, tiene temor. Lo cierto es que es un aceite completamente sano y hoy en día no hay ningún riesgo en absoluto. Podría estar perfectamente en las estanterías junto con el aceite de girasol y de oliva, perfectamente. A veces se puede comercializar algo con otros nombres, por ejemplo, canola. También sí es cierto que aparece en muchos alimentos. Muchos alimentos procesados, pues si tienen aceites, y miramos en la etiqueta, pues pone aceite de canola. Pero como tal pues no se suele vender debido a este problema que comento. Bien, ¿cuál fue el origen cómo llegó este aceite industrial a las mesas? Pues como digo, el aceite fue importado de Francia por la empresa Rapsa y esta empresa, en lugar de vendérselo a la industria, como en aquellos años, por los años 80, había una crisis industrial, pues los de Rapsa encontraron otras alternativas. Se pusieron en contacto con empresas destinadas a distribución de aceite de consumo, en concreto una llamada Raelca de Madrid. Raelca son las iniciales de Rafael, Elías y Carlos. Rafael y Elías eran hermanos y Carlos pues un pariente de ellos y crearon esta empresa pues para distribuir aceite. Lo cierto es que Raelca
Estos hermanos trabajaron durante los años 70 distribuyendo aceite en la zona de Madrid, pero no eran precisamente muy éticos. Es decir, vendían un aceite que no era lo que realmente ponían las etiquetas, ¿no? Mezclaban grasas animales y de esa manera crecieron de forma rápida. En los años 80 disponían de varios almacenes y para ser unos treintañeros, pues bueno, les fue muy bien, ¿no? En esos años, debido a los chanchullos que hacían con el aceite. Bueno, pues Rapsa se puso en contacto con estos hermanos y también con Industria Salomó, que es una industria química fundada por este señor, por Salomó, la familia Salomó, y está situada en Cataluña, en Reus, Industria Salomó. Rapsa vendió parte de ese aceite con anilina, vendió parte de ese aceite con anilina a Raelca y a Industrias Químicas Salomó. Pero ¿para qué querían estas empresas que comercializaban aceite de consumo, un aceite industrial con anilina? Porque la intención era quitar la anilina. Le vamos a quitar la anilina al aceite de colza y por tanto ya vamos a tener un aceite perfecto para el consumo y lo vendemos a los consumidores. El aceite importado de Francia para la industria no tenía apenas aranceles, no pagaba impuestos en la frontera, muy pocos. De manera que salía muy barato, a unas 60 pesetas, 50, 60 pesetas el litro de este aceite o el kilo. El aceite de oliva, sin embargo, estaba a precios de 130, 150 pesetas. Había ahí un enorme margen si se conseguía eliminar la anilina para poner un aceite que además los de Raelca lo vendían como aceite de oliva, sin etiquetar, por supuesto, lo vendían en unas garrafas de 5 litros sin etiqueta y como si fuera aceite de oliva, y ahí había un beneficio importante. Bueno, por tanto, todo consistía en quitar la anilina. ¿Qué hicieron Industrias Químicas Salomó? Bueno, pues ahí había química, como su nombre indica, había química, y entonces ellos optaron por separar la anilina del aceite mediante un procedimiento de extracción. Basándose en la propiedad básica de la anilina, no hay más que echarle un ácido, agua con clorhídrico por ejemplo, para que la anilina se protone y se convierta en una sal de amonio. Y las sales de amonio son muy solubles en el agua. Esta sal de amonio es muy soluble en el agua y por tanto la podemos separar del aceite por extracción, porque además el aceite y el agua no son miscibles. Es ideal un procedimiento de extracción para separar la anilina. Aquí tenemos un equipo de extracción, el mezclador, metemos por aquí como disolvente clorhídrico acuoso o cualquier ácido disuelto en agua y por aquí metemos el aceite como alimentación. Agitamos, mezclamos el agua y el aceite, el clorhídrico con el aceite, la anilina se protona, dejamos decantar y tenemos por arriba un extracto que es aceite. Y por abajo tenemos un refinado que es el agua con la anilina protonada. Por tanto, el objetivo está hecho y a temperatura ambiente, sin necesidad de calentar. Bueno, inconvenientes o cuestiones que nos hacen dudar de que esto sea buena idea. Bueno, en primer lugar, habría que mirar que este extracto no contenga anilina, que la va a tener, lógicamente, porque depende del coeficiente de reparto y algo de anilina se nos va por ahí. Quizá tengamos que extraer más veces. A lo mejor Industria Salomó lo hizo, no lo sé, si extrajo una vez o más veces. Pero eso lo primero, ese aceite puede seguir contaminado con anilina y es tóxica la anilina. Y después hay otra cuestión más. El aceite se transportó desde Francia en cisternas, en camiones cisterna. Estos camiones se dedican a transportar aceites minerales de coche. Por tanto, una carga puede ser de un aceite mineral y la siguiente del aceite de colza francés. Y la cuba no se limpia, porque ambos aceites son para uso industrial, no hace falta limpiar la cuba. ¿Qué ocurre? Que cuando cargamos un aceite mineral en una cisterna, después al descargar el aceite, parte queda unido a las paredes de la cisterna, no sale todo. Habría que calentar la cisterna y eso no se hace para que prácticamente todo escurra. Es decir, el aceite es denso y queda pegado a las paredes de la cisterna, a las paredes internas de ella. Quedan 100 kilos o más kilos de aceite pegados ahí. Ese aceite mineral de coche pues contiene metales pesados, vanadio, cromo, molibdeno. Si ahí metemos
después una carga de aceite de colza, lo estamos contaminando con esos metales, ¿no? O sea que de ninguna forma, no solo es quitar la anilina, de ninguna manera ese aceite debería pensarse en tratar de volver a refinarlo para llevarlo a la mesa, porque no es solo la anilina, puede contener otro tipo de productos, ya que no es un aceite pensado para el consumo. De acuerdo, por tanto, Salomó, por supuesto, acabó en la cárcel por estos delitos contra la salud pública. Bien, ¿y qué hicieron los hermanos de Raelka? Bueno, pues estos fue el colmo. Resulta que ellos no sabían nada de química, y para separar la anilina utilizaron otras empresas. Por ejemplo, la industrial Trianera de Hidrogenación, que estaba en Sevilla. Industrial Trianera de Hidrogenación. O la empresa danesa Bau de Madrid, la danesa Bau de Madrid. Estas dos empresas, la sevillana y danesa Bau, tenían equipos para refinar aceites. Por ejemplo, el aceite de oliva tenemos el virgen extra, pero después tenemos el refinado, ¿no? El refinado, pues bueno, mediante procesos químicos de la pulpa de la oliva, pues se extrae más aceite, y mediante unos procesos de neutralización de unos ácidos grasos que le dan mucha acidez, procesos de eliminar olor, porque también hay sustancias que le dan un olor fuerte, pues se refina y aparece ese aceite refinado, que bueno, es un aceite que hay que mezclarlo después con virgen extra para que tenga unas cualidades aceptables para ponerlo en la mesa, ¿no? Pero estas empresas se dedicaban a refinar aceite, y los de Raelka le enviaron el aceite con anilina para que se lo refinaran. En el proceso de refino hay una etapa llamada desodorización, que, como su nombre indica, consiste en eliminar sustancias que dan olor al aceite. Son sustancias volátiles y se eliminan mediante una destilación a vacío. En un tanque se hace vacío, se calienta, y las sustancias volátiles se van en forma de gas, y queda el aceite sin esos olores que lo perjudican para el consumo. Eso hacían estas empresas. Pero la etapa de desodorización implica calentar el aceite a temperaturas de 180 a 200 grados. Es decir, estas empresas hacen este proceso. Aquí tenemos un equipo de ese tipo de desodorización. Aquí en estos tanques se calienta el aceite pues a 180 a 200 grados. ¿Qué ocurre? Que al calentar el aceite a esas temperaturas, con el objetivo en este caso de quitar anilina, porque ellos sabían que llevaba anilina, y la anilina tiene un punto de ebullición de unos 184 grados, así que en principio la cosa parecía lógica. Caliento el aceite a cerca de 200 grados y quito la anilina, se va con otras sustancias que le dan olor al aceite, estupendo. Pero hay un problema, y es que esas temperaturas, o incluso mayores, que parece que los de industrial Trianera de Hidrogenación tenían algún fallo en el equipo de destilación a vacío, por lo que la temperatura parece que subió por encima de 200 grados, se habla de 250 o por ahí, ¿no? ¿Qué ocurre a esas temperaturas? Que los ácidos grasos del aceite se combinan con la anilina, reaccionan con ella, porque a temperaturas elevadas, calentando, se produce este ataque nucleófilo desde el amino de la anilina al carbono del ácido carboxílico, dando lugar a una reacción de adición-eliminación que nos va a formar una amida, que nos va a generar una amida, la amida del ácido carboxílico. Estas amidas son más tóxicas que la propia anilina, y lo que hicieron los de Sevilla y los de Madrid, refinando el aceite, fue precisamente generar estas amidas de anilina, las anilidas, muy tóxicas. Claro, de la planta del equipo de desodorización todo salió bien. Salió un aceite sin el color y sin el olor fuerte a anilina, porque la anilina desapareció, se combinó con los ácidos grasos, y por tanto dieron por supuesto que el aceite estaba refinado y no tenía problema para el consumo humano. Todo lo contrario, lo que habían es generado en el aceite un tóxico peor que el desnaturalizador que llevaba. Bueno, vamos a ver aquí en la hoja siguiente un poco el esquema de lo ocurrido, ¿no? Tenemos aceite de colza, que en principio podría ser hasta válido para el consumo si el camión cisterna estuviera limpio. Se le añade anilina con el objetivo de que no pase a la cadena de consumo humano, porque es un aceite importado para uso industrial que no ha pagado apenas impuestos en la aduana.
y por tanto no se quiere que se desplace hacia el consumo humano. Se desnaturaliza dándole un olor y un color que impiden utilizarlo en la cocina con la anilina. Pero unos listillos pretenden volver a renaturalizar ese aceite. Bueno, esa palabra me la acabo de inventar. Pero intentan quitarle la anilina, y unos lo hacen relativamente bien por el procedimiento de extracción, los catalanes, pero los de Madrid envían ese aceite a empresas de refino, donde se calienta el aceite a 200 grados o más y se generan las anilidas. Por ejemplo, aquí tenemos la amida del ácido oleico. Aquí tenemos la glicerina que reaccionó con anilina y forma lo que llamamos el PAP, el 3-aminopropano-1,2-diol. Aquí tenemos la glicerina que ha reaccionado con uno de sus hidroxilos, ha reaccionado con la anilina, y otros hidroxilos están esterificados con ácidos grasos, en este caso he dibujado aquí el oleico. Son lo que se llaman los ésteres de PAP, puede ser un monoéster o un diéster de PAP, sustancias todas ellas de alta toxicidad. Especialmente esta, nos vamos a fijar en esta, en el PAP. ¿Qué ocurre con esa sustancia? Pues en estos últimos años se ha descubierto, debido a otra intoxicación que ocurrió en Estados Unidos en el año 89, que el PAP se transforma en los hepatocitos, en las células del hígado, se transforma en PAA. Y el PAA está asociado a una enfermedad que prácticamente tiene los mismos síntomas y la misma evolución que el síndrome del aceite tóxico, que se conoce como la eosinofilia mialgia. En Estados Unidos ocurrió, como digo, también esta intoxicación debido al consumo de un complemento alimenticio, un complemento que era el triptófano. El triptófano, ese aminoácido, estaba impurificado con PAA y dio lugar a una epidemia de casos de, como digo, de eosinofilia mialgia. Entonces yo tengo aquí una tabla que he copiado de un artículo que lo dejo en los comentarios en la descripción del vídeo, una tabla en la que se comparan los síntomas que tiene la intoxicación por el aceite tóxico de colza con la intoxicación por la eosinofilia mialgia. ¿Qué es esto de eosinofilia? Esta palabreja. Bueno, pues se refiere a unas células sanguíneas que se llaman eosinófilos. Es un tipo de glóbulo blanco. La eosinofilia es el aumento desproporcionado de los glóbulos blancos, de ese tipo de glóbulo blanco, en la sangre. Y se debe a una reacción del sistema inmunitario. Es decir, el aceite tóxico, igual que ocurrió con el triptófano en Estados Unidos, debido a las impurezas que llevaba, dan lugar a una reacción del sistema inmune, una reacción en la que el sistema inmune empieza a atacar a los órganos del cuerpo, reacciona contra ese tóxico atacando órganos del cuerpo, generando artritis, deformando las manos, las articulaciones, generando mialgias, que es dolor muscular, y todo eso lo comparte tanto la intoxicación con el aceite como lo que ocurrió con el triptófano. Y el triptófano, se ha comprobado que no era el triptófano el que provocaba la enfermedad, sino las impurezas que llevaba ese complemento de PAA. En el caso del triptófano había PAA, en el caso del aceite de colza no había PAA, había PAP, pero el PAP, el 3-fenilaminopropano-1,2-diol, se transforma en los hepatocitos en PAA, y por tanto al final el tóxico es el mismo. El tóxico que afecta a las personas intoxicadas con el aceite es el mismo que intoxicó a los americanos con el triptófano. Por ejemplo, concordancias entre ambos síndromes. Afecta principalmente a mujeres. No es porque las mujeres sean las que consumieron el triptófano o el aceite tóxico, los hombres también, y quizá en la misma proporción, igual. Pero ¿por qué más a las mujeres? 80% mujeres o 90%.
¿Por qué? Porque su sistema inmune es mucho más reactivo que el nuestro, que el de los hombres. Son más sensibles padecen en una muchísima mayor proporción artritis, enfermedades autoinmunes. Su sistema inmune es mucho más reactivo. Está más atento a lo que ocurre, ¿no? Y eso pues es una ventaja por un lado frente a infecciones, pero es una desventaja debido a las enfermedades autoinmunes. Por eso ellas reaccionan de forma más brusca, violenta frente al tóxico, y son las que peores secuelas van a padecer. Dolores musculares, disnea y tos, bueno, un poco más en la intoxicación con el aceite que en la eosinofilia mialgia, problemas en la piel, hinchazones y edemas, prácticamente todo igual. Un más significa ocasional, 2 más es común, 3 más es muy común. Debilidad muscular, igual, lesiones similares a, lo mismo, compromiso del corazón, pues bueno, prácticamente igual, la artritis, es decir, tienen unos síntomas muy parecidos las dos intoxicaciones, porque las dos comparten esa sustancia que he comentado, y por tanto aquí está la conexión en esta sustancia entre dos síndromes aparentemente diferentes, que no tienen nada en común, pero poseen esta sustancia en común, y por eso son muy similares, ¿no? Bueno, y aquí he copiado otra tabla con lo mismo, con en este caso tenemos las pruebas de laboratorio, los datos de las pruebas de laboratorio para la eosinofilia mialgia y para la intoxicación con el aceite de colza adulterado, ¿no? En ambos casos hay eosinofilia, que significa un incremento de los glóbulos blancos en la sangre. La eosinofilia mialgia tiene un incremento muy importante de glóbulos blancos, y la intoxicación por el aceite tóxico pues también, un poco menos, pero también. Lo único que discrepan es en la IgE, las inmunoglobulinas de tipo E. Pues bueno, parece que en esta no tenemos, y en esta algo. Y aquí tenemos pues otros datos de laboratorio que son, como se puede ver, bastante similares en ambas dolencias. Bueno, por tanto, lo que acabo de comentar y otra serie de datos demuestran, sin lugar a duda, de que el aceite es el causante del síndrome del síndrome padecido en los años 80. Sin embargo, hay otras teorías, hipótesis, perdón. Teorías no, hay otras hipótesis, algunas totalmente descabelladas, como que los americanos se les había escapado una bacteria peligrosa de la base de Torrejón de Ardoz, que si fumigaban, que si no sé qué. Bueno, todo eso son estas teorías conspiranoicas que surgen. Sin embargo, había una teoría que la desarrolló el doctor Muro, y este doctor era una persona pues seria, y por tanto podemos darle fiabilidad, o al menos estudiar la teoría que propuso, ¿no? Según el doctor Muro, no fue el aceite el que produjo la intoxicación en los años 80 en España, sino que se debió a sustancias utilizadas pues para como insecticidas en las huertas. En concreto él lo achacaba en las huertas del sur, que los agricultores no estaban utilizando en este caso se conoce como un nematicida. El Nemacur fue la sustancia a la que el doctor Muro achacó el síndrome. El Nemacur es un nematicida, es decir, es una sustancia que mata nematodos. ¿Qué son los nematodos? Pues simplemente son gusanos que se comen la fruta, que se comen las plantas, y este nematicida de la empresa Bayer es realmente tóxico, porque es una sustancia, es un organofosforado. Y este organofosforado, pues si el alimento está contaminado con él, puede dar lugar a una inhibición de una enzima, de la acetilcolinesterasa, que es el enzima que descompone la acetilcolina, y si inhibimos esa enzima, que los organofosforados lo hacen, pues sufrimos una intoxicación en la que
los músculos no se pueden relajar. Produce una contracción muscular, esa inhibición de esa enzima, que impide la respiración y mueres asfixiado. Sin embargo, esta intoxicación por este insecticida no se pudo demostrar nunca, porque no se encontró ninguna verdura que estuviera contaminada con él y que fuera tóxica. Además, el Nemacur aún se está comercializando en muchos países. Creo que aquí en España no, se ha prohibido, en Europa, porque es realmente tóxico, hay que tener en cuenta, es una sustancia tóxica, pero en Argentina, en Sudamérica, en Argentina, en México, yo creo que en toda Latinoamérica o en toda América, desde México hacia abajo, yo creo que se comercializa en todos los países, y nunca ha ocurrido nada semejante a lo que ha pasado en España. No se ha encontrado ninguna verdura que sea tóxica, que tenga cantidades tóxicas de este nematicida, ni de insecticidas, ni de herbicidas, ni de... Entonces la hipótesis del doctor Muro pues no se pudo de ninguna forma contrastar con ningún tipo de prueba, ¿no? Relatan que hay algún experimento que hicieron con animales, con ratones, que le dieron Nemacur y los mató, hombre, efectivamente, y vamos rápido. Tampoco concuerdan los síntomas de una intoxicación con organofosforados con el síndrome del aceite de colza, porque esta sustancia pues no genera unos síntomas permanentes mientras el enzima está inhibido por la sustancia. Pues si no tienes un antídoto rápido o esa inhibición alcanza un porcentaje del enzima elevado, pues te mueres, y si no, una vez que el enzima se vuelve a regenerar, pues los síntomas desaparecen. No coincide para nada con la hipótesis del doctor Muro. Por tanto, el aceite de colza, podemos decir que todas las dudas que había sobre él, sobre todo porque afecta a unas personas, a otras no. En una familia todos consumieron el aceite, unos sufren la intoxicación, otros no. Se trata de un problema inmune, afecta al sistema inmunitario, y no afecta a todos igual, no afecta a las mujeres igual que a los hombres, y entre personas puede haber reacciones distintas al sistema inmune, porque es una reacción del sistema inmune ante el tóxico, y por tanto esto hace que existan diferencias entre unas personas y otras. Y después también hay que tener en cuenta que existen el aceite tóxico procede de diferentes industrias. En Cataluña no dio lugar a problemas porque se refinó o se eliminó la anilina de esta forma, en frío. Y sobre todo, el que comercializó Raelca en la zona de Madrid, de Castilla, León, es el que dio la mayor parte de los casos de intoxicación por esta forma de refino. De acuerdo. Y dentro incluso de diferentes partidas del aceite refinadas de esta manera, puede que algunas fueran más tóxicas o menos, depende de la temperatura a la que sometas el aceite, depende de muchas cosas, de manera que ese aceite industrial que se distribuyó por el país, no todo él causó los mismos efectos, porque no todo procede de las mismas plantas, ni incluso procediendo de las mismas plantas, de la misma planta, pues no tiene las condiciones de temperatura y demás no fueron iguales en las diferentes partidas que se refinaron. Y por eso hubo grandes diferencias entre los efectos que unas personas sufrieron, unas familias y otras, y esto pues en principio trajo la sospecha de que podía no tratarse del aceite. Pero hoy en día eso todo ya está perfectamente explicado, y yo creo que ya lo demás son todo teorías que están claramente explicadas, o hipótesis, mejor dicho, claramente explicadas ya de por qué no son correctas, y otras que son pues puras teorías conspiranoicas que ya no merece la pena ni comentar siquiera. Pues nada, esto es todo sobre el aceite de colza. Es un aceite de colza adulterado, y el mensaje pues es ese, que el aceite de colza es sano, que se puede consumir sin ningún problema, y que esto, como puedes ver, es algo realmente extraordinario, una locura de unas personas con una ambición fuera de lo común, y que no les importaba para nada la salud de los demás, solamente ganar dinero, y bueno, es todo lo que hay. Bueno, pues un saludo y buena tarde de domingo.